Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Venimos a hablarles sobre la clasificación de los instrumentos de medición, realizado por las alumnas Baudín Mayralik, Mena Ángelis, Rodríguez María Ángel de la sección 2110A. Antes de hablar sobre la clasificación de los instrumentos, deberíamos saber qué es un instrumento de medición. En física, química e ingeniería, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión. Clasificación. Se consideran dos clasificaciones básicas, de acuerdo a la función del instrumento y de acuerdo de la variable que mida. En función del instrumento, de acuerdo al instrumento se tiene instrumentos ciegos, indicadores, registradores, elementos primarios, transmisores, transductores, convertidores, receptores, controladores y elementos finales de control. Instrumentos ciegos son los que cumplen una función reguladora en el proceso, pero no muestran nada directamente, ya que no poseen indicación visible de la variable, como presostatos y termostatos, interruptores de presión y temperatura respectivamente, que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable. Son también instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel, temperatura sin indicación. Instrumentos indicadores son aquellos que, como su nombre bien dice, indica directamente el valor de la variable de proceso. Disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Según la amplitud de la escala, se dividen en indicadores concéntrico y excéntrico. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos. Instrumentos registradores son dispositivos cuya función es registrar el valor de una cantidad al medirla. Tenemos los registradores gráficos, las impresoras de computación, las grabadoras de cinta, los discos de computación, entre otros. Registran con trazos continuos o a puntos la variable y puede ser circulares o de gráfico rectangular o alargado, según sea la forma del gráfico. Estos dispositivos tienen circuitos de acondicionamiento de señal para que las señales de entrada se puedan escalar de algún modo antes de registrarse. Elementos primarios. Están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. Transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o a una combinación de estos. Existen varios tipos de señales de transmisión: neumáticas, electrónicas, digitales, hidráulicas y telemétricas. Las más empleadas en la industria son las tres primeras. Las señales hidráulicas se utilizan ocasionalmente cuando se necesita una gran potencia, y las señales telemétricas se emplea cuando hay una distancia de varios kilómetros entre el transmisor y el receptor. Transductores son instrumentos fuera de línea, no en contacto con el proceso, que son capaces de realizar operaciones lógicas y o matemáticas con señales de uno o más transmisores, o bien sea capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente de salida. Convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada neumática o electrónica precedente de un instrumento y después de modificarla envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Receptores son los instrumentos que generalmente son instalados en el panel de control como interfase entre el proceso y el hombre. Estos reciben la señal de los transmisores o de un convertidor. Controladores comparan la variable controlada, presión, nivel, temperatura y flujo,
con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. La variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un transmisor. Elemento final de control. Recibe la señal del controlador y modifica el caudal del fluido o agente de control. En el control neumático, el elemento suele ser una válvula neumática o un servomotor neumático, que efectúan su carrera completa de 3 a 15 psi. En el control electrónico, la válvula o el servomotor anteriores son accionados a través de un convertidor de corriente a presión o a señal digital a presión que convierte la señal electrónica de 4 a 20 microamperios o digital a neumática de 3 a 15 psi. En el control eléctrico, el elemento suele ser una válvula motorizada que efectúa su carrera completa accionada por un servomotor eléctrico. La variable que mide el instrumento se refiere a la variable de proceso que tratemos de medir. Medición de presión, de caudal, de nivel de líquidos y sólidos y de temperatura. Medición de presión. La presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton, actuando uniformemente en un metro cuadrado. Entre los instrumentos de medición de presión tenemos manómetro, manómetro de tubo U y barómetro. Medición de caudal. Es la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en unidad de tiempo. Menos frecuente se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en unidad de tiempo. Entre los instrumentos de medición de caudal tenemos medidores de caudal o caudalímetros o rotámetros. Medición de nivel. Se refiere a las transformaciones que se hacen a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro. Generalmente los bits se manejan dentro del PC como niveles eléctricos. Los medidores de líquidos trabajan midiendo bien directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostática, bien el desplazamiento producido por un flotador por el propio líquido contenido en el tanque, o bien aprovechando las características eléctricas del líquido. Los medidores de nivel continuo proporcionan una medida continua del nivel desde el punto más bajo al nivel más alto. Entre los instrumentos empleados se encuentran el del peso móvil, el de báscula, el capacitivo o el de presión diferencial. Es el de ultrasonidos y el de radiación. Medición de temperatura. Es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de frío o calor. Sin embargo, su significado formal en termodinámica es más complejo. A menudo, el calor o el frío percibido por la persona tiene más que ver con la sensación térmica que con la temperatura real. La temperatura se mide en grados y hay varias escalas. Las dos más usadas son escala de Celsius o centígrada en Sistema Internacional de Unidades, escala de Fahrenheit en el sistema inglés. La temperatura de un cuerpo produce diversas manifestaciones en el que guardan estrecha relación con el valor de esta, determinando las magnitudes de estas manifestaciones con algún instrumento de medición. Podemos conocer de manera indirecta el valor de la temperatura del cuerpo. Este instrumento se llama termómetro. Otros instrumentos según la variable que miden: densidad y peso específico, humedad y punto de rocío, viscosidad, posición, velocidad, longitud, masa, tiempo, ángulos y propiedades eléctricas.